La vida de Adele, dirigida por Abdelatif Kechiche, que hay que pronunciarlo bien, porque siempre lo hemos llamado Kechiche así en la cercanía. Abdelatif Kechiche, que es una película que podéis encontrar en el catálogo de RTV Play completamente gratis, ya lo sabéis, gratis. Pero eso ya lo sabíais, ¿por qué? Porque La vida de Adele es la película más vista del catálogo de RTV Play. ¿Por qué será? ¿Por qué será, Marta Medina? Porque en España somos súper cotillas y queremos saber cómo acaba la historia de Adele, cómo acaba aquello de I've heard you settle down, you're funny girl and you're married now. Esa Adele no es, ¿eh? No, que no es esa Adele. No es es otra Adele, ¿eh? Joder, tío, ya me lo había preparado. Alberto Lechuga, ¿qué piensas? Pues yo creo que porque el título lleva engaño. O sea, se llama La vida de Adele, capítulo 1 y 2. Entonces la gente se cree que es una serie, se enchufa. Y bueno. El poder de las series. El poder de las series. Es verdad que cuando la vimos en Cannes se llamaba, el pase era La vida del 1 y 2, pero realmente solo vimos el 1. O sea, no llegó a ver, el 2 nunca ha llegado a existir. No. Una promesa de futuro que nunca llegó. No. La vida de Adele gana la Palma de Oro en el año 2013 en Cannes. Y yo me acuerdo, estábamos allí viviéndolo, éramos 10 años más jóvenes todos, ¡buah! Un pelazo. Y... no cuela. La cosa es que ese año el presidente del jurado era Steven Spielberg. Era un jurado, estaba Christoph Waltz, estaba Ang Lee, estaba Nicole Kidman, de lo que recuerdo. Y claro, cuando vemos La vida de Adele, enseguida se convierte un poco en la favorita de la crítica. Y teníamos la duda de qué pensaría Steven Spielberg de La vida de Adele, porque hombre, Spielberg es un director increíble, magnífico, un genio absoluto, pero claro, su mirada siempre es una mirada mainstream, incluso familiar por momentos, ¿no? En la primera parte de su obra, y no sabíamos cómo le encajaría a Steven Spielberg, en concreto las escenas de sexo de La vida de Adele, que además en Cannes se rumoreaba que él nunca iba a los pases oficiales, sino que veía las pelis en su yate, que tenía un yate enorme y tenía ahí un cine, y se dice, no, es que él no, ni viene, pero eso no sabemos si es verdad o es solo un burdo rumor. En todo caso, nos sorprendió a todos y le dio la Palma de Oro a Abdelatif Kechiche. La duda que tengo a día de hoy es que en estos 10 años el mundo se ha estrujado un poco y yo no sé cómo sería recibida a día de hoy una película como La vida de Adele. La verdad. Si además tenemos en cuenta que Abdelatif Kechiche es un director hoy cancelado tras la polémica que hubo en Cannes por su última película, Mektoub Intermezzo, ¿no? Es un pollo importante, pero no me querría yo perder en las polémicas y hablar un poco más de las películas. Marta. Bueno, no te quieres meter en las polémicas, pero vamos a hablar un poco de la polémica, ¿no? Vamos a hablar un poco de por qué Intermezzo fue una película que, claro, tiene un cunilingus de 14 minutos, ¿no? Sí, y sería como si Henry Miller se hubiese cogido una cámara una primera vez, o sea, hubiese grabado eso, ¿no? Pero bueno, no nos pongamos mojigatos, vamos al lío. Lo explicamos rápido. Venga, Mektoub, que he hecho Mektoub My Love Intermezzo, en la segunda parte, tiene Mektoub My Love Canto 1, y entonces cuando la vimos de nuevo en Cannes, en el año 2018, 2019, claro, la película es casi experimental. Son 4 horas de twerking. Eso es Mektoub, es así, son 4 horas, Alberto, ¿lo viste? Sí. Son 4 horas de twerking. Culos por todas partes, es lo que es Mektoub, My Love Canto 1, pero Intermezzo, pero en concreto, en su centro, hay una larga escena de sexo oral entre un chico y una chica, que dura eso, 14 minutos, la que yo no lo conté. Se te hace, o sea, no lo medimos, pero era realmente de sexo oral explícito, obviamente, estamos hablando. Entonces hubo un pollo importante en Cannes, los actores, el actor y la actriz que hacían la escena se salieron de la proyección en Cannes, no acudieron a la rueda de prensa. Hoy en día la película no se puede ver, no se ha estrenado, no se ha llegado a estrenar, está Kechiche remontando, ahora si entras en IMDb dura media hora menos, pero no sabemos nada de la película y las quejas de las actrices de la película han hecho que realmente Kechiche esté un poco cancelado. Eso es como está la cosa ahora mismo. De hecho, Kechiche se comenta que está en la sala de montaje absolutamente enloquecido. Venga a montar la película. Y en la última entrevista que se le hizo ya dijo que nunca más se iba a ver. O sea, que era una película que solo se había visto en ese Cannes y que cuando él muera se verá, pero hasta entonces nada. Bueno, pero has contado que ha estado a punto de morir. Sí, de hecho, montándola, de tanto montarla, ha tenido 2 infartos. 2 infartos. Sí. Para Kechiche es una cuestión de vida o muerte el montaje de su película. Pero bueno, vamos a centrarnos en la polémica, no por la polémica en sí, sino por lo que de reflexión interesante puede traer,
porque creo que en torno a la vida de Adele se hizo una cobertura muy sensacionalista, se hizo una lectura bastante reduccionista. Y, hay que explicar una gota igual que la polémica realmente vino porque cuando se va a estrenar la película, Léa Seydoux, en concreto, una grandísima actriz, Léa Seydoux, criticó muy fuerte, de forma muy fuerte a Kechiche por lo duro que fue rodar con él. Ese es el concreto. Pero bueno, no solo ella, también Adele. También Adele, pero Adele no tanto. Sí. Léa fue más frontal. Pero claramente ellas estaban súper quemadas, había sido una experiencia agotadora. Lo que pasa que esa malentendimiento entre ellos fluctuó bastante. Luego ganaron la Palma de Oro, medio se reconciliaron, en las últimas entrevistas está muy matizado, dicen que sí volverían a rodar con él, pero que habría que ver las condiciones. Bueno, fue un rodaje súper intenso y muy con los nervios a la piel, pero bueno, al final es el método Kechiche. Y la culpa, yo creo, de todo, como siempre, la tuvo las redes sociales. Pues empezó a crear una bola gigantesca, la gente opinaba sin haberla visto siquiera. Pero bueno, dentro de todo esto, yo creo que es interesante pararnos a pensar cómo se recuperó un concepto que nos viene muy bien, nos es muy útil porque está muy vigente todavía, que es el concepto de la male gaze. La male gaze. La male gaze, que su traducción literal es la mirada masculina. Es un concepto teórico que acuñó en los 70 Laura Mulvey, que es una cineasta inglesa, teórica feminista estupenda, en un ensayo que se llamaba Visual Pleasures and Cinema Narrative, o sea, placer visual y cine narrativo. En ese ensayo, Laura Mulvey en realidad lo que quería hacer es un poco denunciar pues cómo un arte como es el cine y una industria como es la del cine, que es eminentemente masculina, transmitía pues, de manera más o menos consciente valores todo el rato asociados al sistema heteropatriarcal. Es decir, ella explicaba, por ejemplo, cómo la mujer en las películas de Hollywood, mujeres escritas por hombres, mujeres filmadas por hombres, siempre eran meras receptoras de deseos, de anhelos, de neuras de los hombres. Sin embargo, el personaje con el que todo el mundo se identificaba, el personaje complejo, el héroe, digamos, siempre era hombre, ¿no? Con eso, ¿qué pasaba? Que además de que el cine fuera un garante sublime del sistema heteropatriarcal, también se les estaba negando sistemáticamente a las mujeres, a las espectadoras femeninas, la posibilidad de sentirse interpeladas directamente, claro. O sea, sabemos que es súper importante la representación en el cine y ellas carecían de personajes femeninos en los que se vieran reflejadas realmente, ¿no? Digo esto, pero realmente quiero matizar que eso no implica que toda mirada de director, cineasta masculino al cuerpo femenino o a un personaje femenino sea inmediatamente defectuosa. Lo que es más, tampoco es sospechoso que un director, cineasta masculino tenga una mirada deseante a las mujeres. No quiero decir eso. De hecho, la propia Laura Mulvey, en los 90, ya habló de que, que su ensayo estaba muy contextualizado en una época concreta, en los 70, Lacan como héroe de la intelectualidad. Lacan, chupito. Y de cómo el feminismo asumía contradicciones. Pues se cargaba los matices por la necesidad de un tratamiento de choque, por el valor político de la polémica. Pero bueno, volvamos a Adele. Venga. Y volvamos porque yo creo que al final... como siempre en el cine, todo es una cuestión de formas. No es tanto la identidad del que mira como la forma en la que mira, las formas de cómo filma, ¿no? ¿Y cómo es la mirada de Kechiche? Pues sí, es una mirada de hombre, es una mirada deseante, pero no es una mirada ni lasciva, ni cosificadora, ni una mirada que busque vender el sexo por el valor sexo, sino que es una mirada que tiene un trabajo con el cuerpo espectacular, hace un trabajo con los cuerpos de las actrices en el que la conversación es cuerpo, en el que cuando comen es cuerpo, en el que cuando bailan es un ritual físico, corporal, que transmite más que cualquier otra conversación. De hecho, hay una escena que no es gratuita en la película, que es cuando Adele y Emma van a un museo. Entonces, Kechiche firma todos esos planos de los culos marmóreos de las estatuas. Culos marmóreos. Sí. Muchas sentadillas. Que si habéis visto esculturas de Bernini, aquello sí que era una mirada deseante. Bernini. Vaya male gaze, la de Bernini. Vaya male gaze.
Pues está claro que Kechiche tiene un ideal de belleza que es femenino, del cuerpo de la mujer y sus particularidades, pero eso de por sí no es censurable, no es algo malo per se, o sea, hay que entrar a analizar qué hace con todo eso. De hecho, él en la propia película es divertido porque pone en boca de un personaje su ideario estético, un personaje además que es el que nos cae un poquito peor, en la cena de los amigos burgueses de Léa Seydoux, que es este personaje galerista, un poco capullete. O sea, que Kechiche es un tipo listo y que Kechiche no es un sátiro que esté detrás de las cámaras mirando lascivamente a sus actrices, viendo a ver si no le da con los cuernecillos a la óptica. No, nada de eso, ¿eh? A ver, Kechiche, está bien que se diga de las dos formas. A mí lo que me fascina de la vida de él, más conociendo de su obra justo anterior, que es Cuscús, la peli de 2008, es que aparte tiene una tradición muy francesa de entender el realismo, es como en Cuscús, que es una película realista, una puesta en escena realista con una mirada casi documental, como puede ser la de Laurent Cantet, la de Rubén Campillo, o yéndonos un poco más atrás, un cineasta como André Téchiné, en el que buscan realmente captar la realidad tal cual es para que se funda, para que llegue al espectador de una forma muy directa y muy creíble. Y eso en Cuscús pasa muchísimo. La vida de él es más extremo. Creo que esa realidad se transforma en hiperrealidad. Tiene esa realidad, o sea, los contextos sobre todo, las clases donde ella va de alumna, él va de alumna, luego ella es profesora, las manifestaciones cuando están con los jóvenes, los movimientos con las escenas con los artistas, las exposiciones, ¿no? Todo está filmado de una forma muy directa para que sea realista. Pero luego en la relación de las dos protagonistas la mirada es casi hiperrealista. Los planos son súper cortos. O sea, si en Cuscús tenemos primeros planos, aquí todos son primerísimos primeros planos. Se acerca muchísimo con la cámara que hechiza a los cuerpos, que los segmenta, los coge por trozos, ¿no? Tiene algo realmente romántico incluso en la forma en la que se acerca a esos cuerpos, superando el realismo para llevarnos a una zona aún un poco más experimental que si luego ya ves los Mektubs, ¿no? Pues ya ves que te estás yendo a otra zona, ¿no? A otra zona estética. Pero me parece que lo logrado en la vida de Adele es brutal y que ahí tiene sentido esas escenas de sexo explícito tan bárbaras porque es una consecuencia de este hiperrealismo natural. Si estoy captando la realidad tal cual es en un enamoramiento o en una ruptura, también voy a retratarlo en una cosa tan romántica como es una escena de sexo. Entonces, esas escenas de sexo pues han sido tan alabadas como criticadas. Y una de las que más lo ha criticado, lo tengo aquí. Este es el cómic, bueno, la novela gráfica en la que se basa la vida de Adele. El azul es un color cálido, de la escritora Julie Marot, la propia escritora Julie Marot. Claro, pero ahí está la cuestión, que Julie Marot ya no es Julie Marot, es Jules Marot. Es Jules Marot. Jules Marot. Ah, ahora es Jules Marot. No sabía. Pues Jules Marot fue una de las personas que más criticó en concreto las escenas de sexo. Antes citaba a Laurent Cantet. Yo hablé con Laurent Cantet que cuando una vez que vino a Madrid y me dijo que no le gustaban nada las escenas de sexo, que el resto de la película le parecía maravillosa. Marta. Claro, pero es que lo que hemos dicho antes, tenemos que tener en cuenta que la vida de Adele se ha estrenado hace 10 años y en estos 10 años ha pasado de todo. O sea, hemos tenido el Me Too, hemos tenido el Black Lives Matter, de repente las academias de cine de casi todo el mundo occidental se han abierto a una mayor diversidad, las mujeres han entrado en puestos directivos y se ha puesto sobre el feminismo, yo creo que ha traspasado lo que era el activismo para llegar un poco a nivel de calle, a nivel de día a día, con lo cual, lo que hablabas tú de la mirada de la male gaze, ahora está muchísimo más presente, ¿no? El cómic, hemos dicho que Julie Marot ahora es Jules Marot, porque ella publicó el cómic en 2010 y en ese momento ella era Julie Marot y se consideraba como mujer, queer y feminista. Pero hace 3 años él inicia un proceso de transición y ahora él se considera como transgénero, no binario, de género fluido, genderqueer, genderfuck, neutro, pangénero. Dios mío, hay alguno que se ha inventado. A mí me gusta lo de Albert Serra, ¿no? Que era un fuckable. Bueno, la cuestión es que en el caso de la obra gráfica de Jules Marot, la temática más constante es eso, es el tema de la identidad sexual, de la identidad de género, con lo cual sí que entiendo que tenga ciertas reticencias o ciertas dudas en la forma en la que Kechiche, como hombre
cis, hetero, retrata la relación entre Adele y Emma. La cuestión es que también tenemos que tener en cuenta que en el guión trabaja la mujer de Keshish, que es, a ver, que lo tengo aquí, Gala Lacroix. O sea, que es una mujer, que también hay una mujer implicada en la construcción del guión. Como tú decías, a mí me parece muy interesante el hecho de, en la vida de él, que la cámara esté tan cerca, porque me parece que como espectador nos hace partícipes de esa intimidad. O sea, es verdad que retrata los cuerpos, los fragmenta, tenemos mucho plano de culo, mucho plano de tetas, pero también tenemos mucho plano de cara, tenemos mucho plano de ojos, tenemos muchos planos boca, entre el dolor y el éxtasis. Manos. Claro, y la cuestión es que también en esa primera conversación que ellas tienen en la fiesta, con la hoguera, que hablan de los cuadros impresionistas y de los cuadros feos y todo eso, a mí me resulta súper interesante que el foco está en la boca. O sea, primero estamos muy pegados, lo que nos hace empatizar con esa sensación de cuando conoces a una persona por primera vez y te gusta y sientes como la complejidad del espacio, ¿no? de que se acerca demasiado y no sabes si te gusta o no, sientes como ese temor. Y luego también el que el foco esté puesto en la boca. Porque cuando tú tienes ganas, te enamoras de una persona y tienes ganas de besarla, solo miras la boca. Incluso cuando también sientes ese rubor, ¿no? de cuando te gusta alguien, no miras a los ojos, miras a la boca, con lo cual me parece una propuesta súper interesante. Y sobre todo que Keshish no solo retrata la parte sexual, sino también, o sea, el momento del final del polvo, cuando ellas están abrazadas, ahí se ve cariño hacia esos personajes, ¿no? Se ve emoción. Pero otra cosa es, claro, detrás de las cámaras, ¿no? O sea, que las actrices hablen de un proceso que fue una tortura, que es durísimo y agotador. A ver, yo es que también lo de agotador y duro lo pondría entre comillas. Porque quiero decir, el que Keshish repita mucho las escenas, las tomas una y otra y otra y otra, ¿es algo malo per se? Yo creo que no. O sea, es un coñazo, es agotador, ¿vale? Pero no es algo criticable ni censurable. Es que Keshish además tiene un método de trabajo en el que se basa realmente en la repetición. Él repite una y otra vez las tomas de manera obsesiva para intentar atrapar ese rayo en la botella, ¿no? Es una cosa, es una metodología en la que tiene algo de casi ritual, mística, en la que mediante la repetición se produce como una automatización, un vaciado en el que se llega a una monación verdadera, se llega como a un estado de trance en el que todo es más puro, ¿no? Es algo que él también asocia mucho en sus películas, que algo que me gusta mucho, con el baile. Bonito. Sí. Qué bien se baila en las películas Qué bien de se baila en las Keshish. películas Qué de bien se baila en las Keshish. películas de Keshish. Y mediante el baile se expresa muchísimo en las películas de Keshish. En Cuscús, que hablábamos antes de ella, la película termina con 20 minutos de danza del vientre espectacular. Que de hecho él había filmado una hora entera de baile y luego recuperó ese montaje y lo publicó como una película experimental incluso. O sea, es todo como una especie de ritual de movimiento del cuerpo que para mí tiene mucho que ver también con la música ngawa, con la tradición africana. Es que La vida de Adele es una película que casi que podría contarse solo con las escenas de baile, de comida y de sexo, sin diálogos. O sea, a mí me parece eso maravilloso. Pero volviendo a la repetición, Adele y Lea se quejaban muchísimo, por ejemplo, de una escena en concreto que tuvieron que rodar más de 100 veces, o sea, más de 100 tomas. Bueno, 100 tomas también es un poco... Que es mucho, sí, pero verás, la escena en concreto a la que se refieren es la escena del primer encuentro entre ellas, que cruzan la plaza, se miran brevemente y se produce como ese enamoramiento a primera vista arrebatador. Si ves la película, o sea, es que es uno de los momentos más impresionantes, porque realmente yo creo que no se ha puesto nunca en escena tan bien lo que significa el arrebatamiento de enamorarse a primera vista, esa sensación visceral, casi física. Sentimos como a Adele le duele el estómago, o sea, es que tiene algo casi alquímico de convertir el arrebato en algo físico. Me estoy riendo porque pienso, igual cogió la toma 4. Igual la 4. Luego Bueno, mirándola... Pero quiero decir, si da lugar a esa escena que es realmente inigualable, con una energía eléctrica espectacular... ¿Merece la pena? ¿Merece la pena o no merece la pena? Es una buena pregunta. Hay una larga tradición de directores tiránicos como Kubrick, como Sergio Leone. Claro, claro. Que realmente buscan forzar esa... O sea, están entre la obsesión de lo que ellos quieren y también de lo que pretenden sacar de los actores o actrices. Claro.
Igual que la escena de sexo, que estuvieron 10 días rodándola. Yo sé que es incómodo, sé que es peliagudo, pero luego ves la escena de sexo... Si me lo preguntas, es más incómodo que tener que rodar 10 días una escena de comer, porque no Ya, puede bueno, comer. sí, claro. También, sí, Que parece un chiste, pero no, es que en las pelis de que chis se come, se come mucho. Que de hecho... se come mucho, están comiendo todo el rato. Adel contaba Entonces, que comió muchísimos espaguetis. claro, es que tú imagínate, Sí. rodar la misma comida en el sexo al final. Ellas no... Yo no vi que se quejaran tanto en concreto de las escenas sexuales. Ya, y es un debate viejísimo en realidad, porque, bueno, es una cosa cansina, es una cosa un poco coñazo. Pero bueno, también cobran muchísimo dinero. Ya, también. Quiero decir, o sea, a mí me pagan 25 millones y pues repito y como espaguetis. Venga, si hay que comer veces, espaguetis claro. por 25 millones. Y una cosa que quería apuntar, hablando de las escenas de sexo, que justo se acaba de estrenar en España, por ejemplo, la peli Passage, de Ira Sachs, que Con sale Adele. Con Adele, además que también hace un papel que también es profesora. Y lo que interesa, o sea, es la representación un poco del sexo homosexual, en este caso, en el caso de la vida de Adele, que es el sexo lésbico, que tampoco lo hemos visto mucho en pantalla en películas mainstream. Y en el caso, por ejemplo, de Passage, es interesante ver cómo Ira Sachs, que es un director queer, claro, en las escenas porque aquí hay polvos entre hombre y mujer, entre hombre y hombre, pues su mirada, claro, va a lo que a él le despierta deseo, que Claro. es en el sexo entre los dos hombres, ¿no? Me parece también muy interesante ver cómo para la gente heterosexual, o sea, quizás el sexo homosexual... o sea, lo tenemos en el porno, ¿no? Pero no en las películas mainstream otra vez. Y me acuerdo la primera vez que vi, por ejemplo, Weekend, la película de 2011, a mí me llamó mucho la atención ver un polvo tan naturalista como es el que vemos en la vida de Adele entre dos chicos, porque yo eso no lo había visto nunca, ¿no? Y luego sí que hemos visto más películas de ese tipo, pero me parece muy interesante que empiecen a traer pues eso, otros tipos de sexualidad y que a gente que nunca lo hemos visto en primera persona, que se nos acerque de una forma natural, ¿no? Y que no sea una cosa de la que te tengas que escandalizar. Yo creo que es muy difícil meter escenas de sexo explícito en una película, digamos, convencional. Sí. Es que no tiene nada de convencional la vida de él, pero entendemos, mainstream. Sí, no, claro. Pero cuando lo consiguen, yo además... que conste que estoy siempre a favor de escenas de sexo, de desnudos. O sea, yo Sí. creo que cuanto menos mojigato nos volvamos Sí. en el cine, Claro. más divertido será Sí, todo. sí. Pero pensaba, hablando de la representación del sexo homosexual explícito, Alain Guiraudí, Claro. con El desconocido del lago, es que es un peliculón increíble y ahí está muy bien metido el sexo. Sí. Si pienso en 29 Palms, Sí. de Bruno Dumont, que es como el reportero Antonioni pero follando, ¿no? Con sexo feo, como toda la peli que es muy fea, también le sale muy bien. Y, o sea, yo pienso, por ejemplo, en la primera secuencia de Teo y Hugo, la película de Teo y Hugo, que es París 559, no sé Sí. si os acordáis, y que son 20 minutos de una orgía homosexual, que además los actores, o sea, el sexo es real. El sexo es real. Y como también fue otra película que te quedas así y dices, ostras. A mí me impactó muchísimo en la película de Buzz Lightyear. Cuando las dos mujeres se besan, quizás demasiado explícito, ¿eh? Quizás ahí se pasaron un poquito, pero sí, Ay, me madre. marcó. Bueno, pues ya está, se nos ha acabado el tiempo. Es que esta película daba para hablar, para hacer 3 últimos programas, ¿no? El antepenúltimo, el penúltimo y el último programa. Pero, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Nos vemos en el próximo último programa. ¿De qué hablaremos? Hablaremos de ventajas de viajar en tren, el traca del tren, ¿vale? Hasta entonces, quereros con pasión. Ya lo dejo ahí. Venga, un beso.